Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la jornada en homenaje a los 100 años del Código Penal. Hoy tenemos un panel integrado por el doctor Maximiliano Rusconi, la doctora Noemí Goldstein de Rempel y el doctor Alejandro Eslocal. Tenemos el honor de tener al director del departamento, Mario Villar, que va a hacer unas palabras introductorias. Mario. Muchas gracias, Cecilia. Yo voy a hacer unas muy breves palabras para dejar tiempo a las exposiciones, y además el doctor Rusconi, que tiene un tema que está con poco tiempo en ese lugar porque está fuera de la ciudad, así que no quiero que vaya a perder la conexión y perdernos por ahí de su tiempo en su exposición. Quiero agradecerles a los expositores por haberse ofrecido, digamos, para hablar de estos temas que tienen que ver un poco lo que cohesiona estos dos días de jornada. Es una idea de homenaje, o si se quiere, en vez de homenaje, para que no sea ya tenga un contenido tan positivo de entrada, en alusión a los 100 años del Código Penal. Y el Código Penal, a pesar de que siempre hay críticas a las reformas que se hicieron a lo largo del tiempo, ha logrado sobrevivir más o menos bien, salvo las reformas que respondieron a momentos álgidos de algún tema en particular, que llevaron a reformas que fueron las más lamentables, tal vez, del Código. Y siempre se está pensando en la reforma del Código. Hay un anteproyecto que se hizo hace unos años, y estos anteproyectos terminan fracasando. A veces el fracaso, en parte, se pueda deber a que esas reformas también están vinculadas a un momento, a temas que son momentáneos, circunstanciales en nuestra sociedad, y nosotros tendemos a veces a convertir esos problemas circunstanciales en permanentes a través de la legislación penal, y luego termina siendo una legislación que no es del todo aceptable, que produce más problemas que beneficios a largo plazo. Los códigos sobreviven muchos años porque se van asentando con el tiempo, y hay una interpretación y hay un consenso en esas normas que permite que el Código Penal se independice del momento de su aprobación. Nuestro código con 100 años ha logrado esa separación. Por supuesto que se requieren reformas que tienen que ver con la actualidad de la sociedad, pero básicamente ha sido la guía de nuestra sociedad, por lo menos del extremo más grave de lo que se puede realizar en esta sociedad, y ha funcionado a lo largo del tiempo. Las reformas, yo no soy negativo con relación a las reformas o a suplantar un código por otro, no tengo una posición tomada como negativa, pero sí tienen muchas veces este aspecto negativo, que es el momento, ¿no? A veces el momento ideológico, el momento de algún suceso en particular, o alguna clase de crimen que impacta a la sociedad, genera un estado que no es lo suficientemente de tranquilidad como para evaluar una reforma completa, me parece. Y estaba pensando, ni siquiera cuando Solón hizo su reforma legislativa en Atenas, se fue 10 años porque estaba cansado de que le pidieran que interpretara esas leyes, y cuando volvió eso había cambiado completamente y no para bien, ¿no? Entonces, las reformas de los códigos hay que tomarlas muy en serio, el trabajo tiene que ser muy vinculado también a la sociedad, que la sociedad se comprometa en esas reformas. Me parece que es la única posibilidad de que un nuevo código tenga la estabilidad, la serenidad, como para reemplazar a un código que ya venimos utilizando hace tiempo y se ha dado ya una interpretación jurisprudencial y doctrinaria suficiente. Pero bueno, volviendo entonces al homenaje, al Código Penal, los expositores van a exponer sobre distintos aspectos, que luego tal vez en las preguntas pueda surgir alguna cuestión que tenga que ver con esto que hablamos ahora y con las exposiciones propiamente dichas. Así que nuevamente agradeciendo a los expositores por estar acá y por dar su tiempo. Ya pueden comenzar en el orden establecido que diga nuestra coordinadora Cecilia Hopp. Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a comenzar entonces por darle la palabra
a Maximiliano Rusconi, que es doctor en Derecho y profesor titular de esta casa, del Departamento de la materia Derecho Penal y Procesal Penal. El doctor Rusconi va a hablar sobre el ejemplo de resistencia a las tendencias expansivas del sistema penal, fundadas en aparentes buenas razones. Una cosa que tengo que decir como moderadora es que vamos a intentar que las exposiciones sean de 20 minutos, así tenemos ocasión de poder discutir justamente después de escuchar a los y la oradora. Bueno, lo escuchamos, doctor Rusconi. Gracias. Bueno, muchas gracias al Departamento de Derecho Penal por generar estos espacios de discusión y de análisis. Muchas gracias a mis distinguidos compañeros de panel y a todos los asistentes por tomarse este tiempito para participar de una actividad como esta, que lo que pretendemos es, bueno, que no pase automáticamente estos 100 años, ¿no? Sobre una norma que nos ha influido de modo muy relevante, ¿no? En nuestras vidas personales, sociales, comunitarias, institucionales. Digamos, un código penal es uno de los pilares, lamentablemente quizá, pero bueno, uno de los pilares que ha encontrado nuestras sociedades para redefinir el modo de vincularnos, ¿no? Y es el pilar que define también qué ámbito de libertad nos queda en gran medida, ¿no? Hay otros, no es absoluta responsabilidad de la legislación penal, pero sin duda influye, ¿no? Es decir, marca una pauta de qué nivel de resguardo de las libertades individuales uno tiene en cada contexto comunitario. Mi intervención, digamos, quizás no esté mal que yo comience porque es muy introductoria y en todo caso pretende rescatar algo que está posiblemente en la globalidad de análisis sobre lo que significó el Código Penal del 21/22, porque entró en vigencia el año siguiente, sino además que hacer un puente con nuestro momento, ¿no? No estamos pasando un momento característico, y no solo en nuestro país, ¿no? En toda la región, y quizá en todo el mundo, por lo menos de influencia occidental, ¿no? Estamos pasando momentos particularmente respecto de la intervención penal en nuestras relaciones sociales muy importantes, ¿no? Y yo diría, para salir de la neutralidad, preocupantes, ¿sí? Y aquí yo quisiera formular una primera idea al modo de hipótesis de trabajo, ¿no? Yo creo que la virtud de una ley, de cualquier ley, particularmente de las que tienen esta trascendencia, ¿no? Estas leyes, como dicen los españoles, orgánicas, ¿no? No debe evaluarse tan solo de acuerdo a su permeabilidad a las razones de su tiempo, sino que incluso a veces hay que evaluar la virtud de una ley analizando la capacidad para resistirse a las razones de su tiempo, ¿no? Es decir, muchas veces creemos que una ley es virtuosa en la medida que refleja la coyuntura en la cual emerge, ¿no? Y yo diría que no, a veces es muy importante evaluar culturalmente qué capacidad ha tenido esa ley, sobre todo si ha ido hacia el camino correcto, para decirlo como dicen los jóvenes con el diario El Lunes, digamos, pero ver la posibilidad de que haya resistido a tendencias o a coyunturas que por eso en el título está entre comillitas, buenas razones, hay que tener cuidado de las buenas razones para expandir el derecho penal, ¿no? Y me parece que el Código Penal del 21 es un ejemplo muy fuerte, muy contundente, muy relevante de resistirse a ser permeable al contexto de su tiempo, ¿no?
Yo creo que el Código Penal que hoy yo lo homenajeo, sobre todo al Código Penal del 21 tal cual salió. Después, claro, como dice Raúl Zaffaroni, se transformó en un Frankenstein con las reformas, ¿no? Pero yo creo que el código hay que homenajearlo, y no debe ser valorado tanto por la aptitud técnica para resolver el error de previsión evitable, digamos, de acuerdo a una evolución dogmática posible, o a su eventual desactualización respecto del estado del arte, de la ciencia del derecho penal, sino por haber significado, por lo menos en mi criterio, en mi humilde criterio, digamos, haber significado un producto mucho mejor, muy superador de su época, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento en su época. Y no digamos, en algún sentido, por haber sido refractario a lo que se presentaba como cierta evolución, ¿no? Y acá es muy importante, y acá esto lo estoy robando de una charla, lo voy a mencionar por segunda vez a Zaffaroni, estando Alejandro Sloque de acá, me da vergüenza, pero lo voy a mencionar por segunda vez en este punto. La otra vez escuché que en una conferencia de resistencia de Zaffaroni, que él contaba que muchas veces en Argentina hemos ido a comprar soluciones legislativas o soluciones intelectuales, digamos, por ejemplo, a países de enorme trayectoria intelectual como Alemania, por ejemplo, y claro, hemos abandonado los productos anteriores como si fuera una cuestión casi de góndola del supermercado, donde uno va a comprar el último producto que, digamos, o una actualización de un software, ¿no? Como que el de este año es mejor que el anterior, ¿sí? Cuando en verdad esos modelos legislativos y esas ideas son producto de un contexto de realidad, no una estructura lógica objetiva de la naturaleza, sino social, que ha sucedido en ese lugar de origen, digamos, que podría ser explicable en ese lugar y que podría no ser explicable en su traslado a nuestro contexto, ¿no? En este sentido, me parece que el Código Penal del 21 debe su éxito, bueno, a su gran inspirador, su gran conductor, ¿eh? Yo no sé cómo llamarlo, un legislador, político, en su momento gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como Rodolfo Moreno, además jurista, que supo, en primer lugar, facilitar, conducir, acompañar, en algunos lugares redactar un proyecto de Código Penal que, en primer lugar, reflejaba, yo diría con buena lozanía, en gran medida el estado del arte jurídico en ese momento, pero que al mismo tiempo era muy cuidadoso al momento de no entregar ese proyecto de Código Penal al contexto cultural, intelectual de nuestro país y del mundo, ¿no? No tenemos que olvidar que lo que se llamó el positivismo criminológico italiano, normalmente identificado con un sociólogo, un jurista y un médico como Lombroso, Garofalo y Ferri, en realidad se desarrolló en los últimos 20 años del siglo XIX y los primeros 30, si se quiere, del siglo XX. Ese es el momento de apogeo, ¿no? del desarrollo de la escuela positiva criminológica italiana. Pero era un momento especialmente activo intelectual de la Argentina, y nuestros ámbitos intelectuales tenían mucha conexión en momentos donde era más difícil la comunicación y la información, y la verdad es que acá ya había una escuela que se desarrolló de modo contemporáneo, una escuela positiva, con figuras de enorme valía intelectual, ¿no? O sea, estamos hablando desde el punto de vista global, no solo penal, global, de José Ingenieros,
Estamos hablando de Eusebio Gómez, José Peco, Rivarola, Ramos Mejía, Juan Ramos, Norberto Piñeiro, en distintas épocas, pero yo diría casi todos produciendo grandes cosas en los primeros 20 o 30 años del siglo XX, ¿no? Pero no solo eso, además de que había un dream team del positivismo en la Argentina, llegaba un joven Jiménez de Azúa, que venía de estudiar con von Lis, quizá una versión moderada del positivismo reinante en Europa Central, pero bueno, una escuela muy cercana al positivismo, digamos, italiano. Jiménez de Azúa, los discípulos de Jiménez de Azúa intentan ocultarlo, digo medio en broma y con mucho afecto, esta etapa positivista de Jiménez de Azúa, pero Jiménez de Azúa fue un positivista enormemente trascendente en ese momento. Hay unas conferencias que da en años 28, 29, 30, más o menos en la universidad, no me acuerdo de la Universidad del Litoral o la Universidad de Rosario, pero están publicadas sobre el estado peligroso, en donde Jiménez de Azúa se quejaba de que lo comparaban con Crispini, pero no porque Crispini era muy positivista, al contrario, él decía que Crispini era un ecléctico y que él era mucho más positivista que Crispini, ¿no? Digamos, y todos sabemos que Crispini era un positivista bastante difícil, digamos, de limitar. Ese era el contexto, ¿no? O sea, el contexto intelectual, y cuando digo buenas razones, porque es cierto, digamos, estoy seguro que todavía hoy habrá intérpretes de lo que significó el positivismo en Argentina, que van a justificar con buenas razones, incluso humanitarias, que son indiscutibles, digamos, los autores positivistas pretendían no reaccionar con la formalidad de la ley penal frente a, digamos, a situaciones mucho más complejas, ser mucho más humanistas en el acercamiento al llamado hombre delincuente. Pero la verdad es que todos sabemos qué significó después eso en cuanto a expansión del derecho penal, ¿no? Digamos, la posibilidad de la intervención predelictual, las sentencias. Bueno, Jiménez de Azúa fue un gran defensor de la sentencia indeterminada, su tesis doctoral es sobre eso, y él ni se había acercado todavía a los positivistas importantes. Entonces, hoy sería el positivismo, sin duda, si hoy tuviéramos un código penal que hubiera sido permeable a su contexto cultural, bueno, en primer lugar yo creo que no hubiera soportado estos 100 años, ¿no? Es decir, sin duda en algún momento hubiéramos despertado de cierta letanía y ese código no hubiera tenido mucho éxito en el desarrollo del tiempo. Un código penal que desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista a ver, quiero decirlo, que hay algunas concesiones al positivismo, esto es cierto, ¿no? De hecho, el concepto de peligrosidad se ha filtrado en alguna que otra norma. Sin embargo, me parece que ha sido una bastante inteligente combinación de aquella cosa que podríamos tomar de esta visión positivista con un estado de técnica legislativa o de ciencia jurídica aplicada a la técnica legislativa que fue bastante razonable. De hecho, ha sido un código penal, y no es donde yo quiero hacer eje, pero ha sido un código penal que ha resistido, porque Jiménez de Azúa, influido por von Lis, en realidad su primera influencia fue, digamos, un autor como Belling, ¿no? De Jiménez de Azúa ha tenido cambios en sus influencias bastante importantes, pero lo que es seguro que siempre en los momentos legislativos y esta relación entre el contexto y las tendencias reformistas, etc., siempre hay una tendencia a que el último estado del arte conste y tenga su éxito, su coronación legislativa regulándolo en la ley, ¿no? Entonces tenemos códigos penales que se han dado en América Latina
muy tecnocráticos, ¿no? Que han pretendido resolver si tal eximente funciona en tal lugar operativo del sistema, o resolver, digamos, o cristalizar en la lucha de escuelas, positivismo, la discusión causalismo-finalismo, resolverla también en el Código Penal. La verdad que el Código Penal argentino en el 21 y luego también resistió a tomar partido ni por un modelo tecnocrático de legislación, dejando a la interpretación de la ciencia y de los jueces resolver detalles de imputación, y al mismo tiempo también resistió a tomar partido por esta lucha de escuelas. En este sentido, yo creo que no es solo un homenaje, o sea, no hay que hacer un homenaje solo a Rodolfo Moreno, aquí en relación con esto, sino que también, y acá me tomo de alguna idea de Alberto Binder, cuando separa el joven Soler del viejo Soler, ¿no? La verdad es que no en cuanto a, obviamente por razones cronológicas, no en cuanto al resultado del Código del 21, porque Soler no pudo haber influido, porque él se recibe de abogado en el año 24, con lo cual Soler no pudo haber influido demasiado en ese texto, pero sí en cuanto a defender al Código del 21, criticando la doctrina del Estado peligroso, del embate peligrosista. Soler tuvo esta etapa de un pensamiento liberal muy importante. Soler ha sido, bueno, un jurista argentino que en ese momento fue muy trascendente. En realidad, sinceramente, era catalán, pero bueno, adoptado como jurista argentino, y él también ha influido en esa resistencia. Él también ha sido un defensor de la estructura del Código 21, por lo menos hasta determinada época. Después hay un viejo Soler que es el procurador del gobierno de facto, etcétera, que nadie va a defender, seguramente. Pero bueno, es justo atribuirle a Soler esa contribución a la defensa de un código penal que merecía ser mantenido por lo menos en esas décadas. ¿Por qué digo, y esta es la parte que yo quiero hacer una especie de puente a la actualidad? A mí me preocupan las buenas razones para expandir el derecho penal, ¿no? Esto suena contradictorio, buenas razones, pero claro, son razones que son indiscutibles, ¿no? Y que se dan en 3 niveles, ¿no? Hoy tenemos un momento en donde, en el ámbito de la discusión legislativa, en lo que sería la discusión sobre las estructuras penales, normativas, bueno, están las razones de la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y hay una tendencia a, digamos, a expandir el derecho penal en base a esos catálogos que seguramente son preocupaciones que hay que atender, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay una buena razón que termina siendo expansiva en el ámbito procesal, ¿no? Y la buena razón o el buen título es ir hacia un modelo adversarial. Sí, pero hoy lo que está oculto detrás de eso es que la verdad ya no importa, digamos, ¿no? Es decir, son verdades pactadas, consensuadas, hay un cierto relativismo, ¿no? A ver, hay un relativismo porque estamos siendo incapaces de construir la verdad. Esto es un problema histórico de la justicia penal. Y después tenemos también otra expansión, que es una tendencia en la dogmática jurídico-penal, en donde yo creo que no es casual, pero si fuera una casualidad sería para estudiarla, porque es llamativa, que toda la expansión del derecho penal en los grandes temas, estructuras omisivas, la autoría en delitos de infracción de deber, el pasaje de la causalidad como hecho histórico al riesgo como hecho futuro en los modelos de imputación, una dogmática penal que lo que ha pretendido siempre es facilitar problemas de prueba. Hace 100 años que la dogmática evoluciona para facilitar problemas de prueba. Ahí también hay una expansión. Entonces, frente a un escenario por fuera de las legislaciones penales tan complejo, en donde estamos llenos de buenas razones expansivas, me parece que hoy también tendríamos que reflotar
la idea de que un buen momento legislativo también tiene una virtud en resistir a las razones de su tiempo. Entonces me parece, esto es un poquito mi contribución, muy, muy introductoria. Creo que la historia del Código Penal del 21 puede ser muy útil en términos de política criminal para definir a dónde debemos estar como juristas en la universidad en momentos de transformación que pueden ser, de acuerdo a las verdades de nuestro tiempo, a las razones de nuestro tiempo, un momento muy peligroso si es que no tenemos en cuenta que también hay verdades que hay que resistir. Eso solo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rusconi, por respetar el tiempo y hacerme muy fácil la tarea. Y entonces, en segundo lugar, vamos a escuchar a la doctora Noemí Goldstein de Rempel. Ella es doctora en Derecho, es profesora adjunta ordinaria con dedicación semi-exclusiva de la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora del programa de actualización en bioética, también del Departamento de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, y es investigadora del Instituto Gioja. Por supuesto, doctora, si quiere agregar algo a su presentación, y ella va a exponer sobre el impacto en el Código Penal de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. En primer lugar, mi agradecimiento al departamento y a su director por la convocatoria para esta jornada y por organizar este tipo de encuentros, y un honor para mí compartir esta jornada con los otros expositores. Se me ocurrió como tema pensar que de los 100 años de vigencia del Código, en 99 de ellos, el Código tuvo una misma mirada sobre un delito, desde su entrada en vigencia en 1922 hasta enero del 2021, miró de la misma manera un delito, el delito de aborto. Y en el 2021 cambió. Pero realmente pretendo mostrar cómo ese cambio no modificó la estructura y solo agregó algo a lo que el Código ya traía desde su inicio. Porque el Código siempre penalizó el aborto, pero desde sus orígenes incluyó dos supuestos de no punibilidad. Porque en la base de la problemática vinculada a este delito en particular, se hace el conflicto entre dos bienes jurídicos. La vida del feto es un bien valioso que encuentra reconocimiento constitucional y convencional. La libertad de la persona gestante también es un bien valioso, que también cuenta con el mismo nivel de protección. Cuando ambos bienes jurídicos son armónicos, encuentran amparo legal y se reprime penalmente su afectación. ¿Cuándo se presenta el conflicto? El conflicto aparece cuando estos dos calificados bienes no concurren. El feto quiere vivir, y vamos a presumir que el feto siempre quiere vivir, pero la persona gestante no quiere estar embarazada. El bien jurídico vida del feto y el bien jurídico libertad de la persona gestante colisionan. El ordenamiento jurídico no tiene establecido a priori un método de resolución de este tipo de conflictos, por lo que se impone la ponderación como forma de elegir cuál de estos derechos va a prevalecer por sobre el otro. En la base de esta ponderación está la proporcionalidad, que implica establecer una preferencia en ese caso concreto. El mundo ha elegido dos sistemas legislativos diferentes que aspiran a resolver esta disputa, conocidos como sistema de plazos y sistema de condiciones o indicaciones. En el sistema de plazos se fija un lapso temporal dentro del cual la práctica no va a tener reproche penal, va a ser atípica. Los plazos van variando en las distintas legislaciones, oscilando mayoritariamente entre 12 y 14 semanas, si bien hay algunas legislaciones que tienen plazos mucho más amplios, como 24 semanas, como Holanda.
La interrupción del embarazo en estos sistemas va a ser considerada una práctica médica, se va a realizar dentro de un sistema de salud, por profesionales del arte de curar, en cualquiera de los sistemas y subsistemas previstos en ese país. Como se trata de una práctica médica, va a requerir el consentimiento informado de la persona gestante, y en la mayoría de los países va a estar acompañado de un sistema de asesoramiento, de información, que va a orientar a la persona gestante para evitar futuras gestaciones no deseadas, aconsejándola sobre los métodos anticonceptivos más adecuados y demás. En cambio, el otro sistema, el sistema de condiciones o indicaciones, fija causas, fija motivos que, si están presentes, van a transformar en no punible la conducta. Los motivos van variando en las distintas legislaciones. En general, el mundo ha elegido 5 como los más comunes: terapéutico, que es cuando corre peligro la vida o la salud de la persona gestante; eugenésico, que se sustenta en malformaciones fetales; sentimental o ético, cuando en la base del embarazo hay un delito, el delito de violación; honoris causa, cuando se funda en la causal de honor por la inobservancia de mandatos morales que prescriben relaciones sexuales únicamente dentro del matrimonio; o la causal socioeconómica, que se fundamenta en la incapacidad de satisfacer necesidades básicas. Desde su sanción, en 1921, el Código Penal argentino se decantó por el sistema de condiciones o indicaciones, incluyendo 2 causales de no punibilidad: la indicación terapéutica y la indicación sentimental. ¿Cuál es el cambio entonces que produjo la ley? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que a esas 2 históricas causales, por primera vez el Código Penal argentino, el ordenamiento jurídico argentino, incorpora el sistema de plazos, tomando clara posición en el conflicto entre la vida del feto y la autonomía de la persona gestante, en favor de la autonomía de la persona gestante. Con lo que hoy, en lugar de esos 2 estamentos que tenía el código, tenemos 3. Tenemos 3 situaciones diferentes. Un primer supuesto, que es la tipicidad, que es lo que nosotros vamos a llamar interrupción legal del embarazo; no punibilidad, que va a seguir existiendo; y punibilidad. La tipicidad, es decir, esta interrupción voluntaria del embarazo, va a aparecer cuando las personas con capacidad de gestar, acá vemos un cambio terminológico importante, el código deja de hablar de mujer para hablar de persona con capacidad de gestar, practique la interrupción hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Esta previsión tiene un efecto muy importante, porque provoca el desdoblamiento del momento del inicio de la protección jurídico-penal de la vida, según que la muerte del feto se produzca con o sin el consentimiento de la persona gestante. Si la muerte del feto se produce sin el consentimiento de la persona gestante, el momento de inicio de la protección jurídico-penal de la vida operará en la concepción, entendida concepción con el alcance que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, de anidación o implantación. Es decir, en ese momento empieza la protección jurídico-penal de la vida. En cambio, si la persona gestante tiene voluntad de terminar con esa gestación, el momento del inicio de la protección jurídico-penal se desdobla y comienza a ser una vez que se hayan superado las 14 primeras semanas de gestación. Obviamente el consentimiento va a ser el requisito imprescindible. La ley de interrupción legal del embarazo prevé los supuestos en los cuales la persona gestante es menor de edad, y apoyándose en el Código Civil y Comercial, en la Convención de los Derechos del Niño y con otros criterios interpretativos, establece cómo se debe proceder cuando se trata de menores entre 16 y 18, entre 13 y 16 y menores de 13.
Este sería el primer estamento. El segundo, el de la no punibilidad, se mantiene igual que como venía en el Código del 21. Se va a verificar cuando las personas con capacidad de gestar produzcan la muerte del feto en dos supuestos: cuando el embarazo sea producto de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante. En el primer supuesto, en el supuesto de violación, la actual redacción elimina los problemas de interpretación de la fórmula original con relación a las destinatarias. Cuando hablaba de idiota o demente, hoy no hay duda respecto a las destinatarias, pero además convierte en ley todas las instrucciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL. Para los casos de violación, la ley prescribe que lo único que se va a requerir para garantizar la práctica será el requerimiento de la persona gestante y una declaración jurada de esta persona gestante ante el personal de salud. Esta declaración jurada no va a ser necesaria cuando la víctima de la violación fuera una persona gestante menor de 13 años, porque en armonía con el 119 del Código Penal siempre va a ser reputado violación. El otro supuesto que se mantiene tal como estaba original en el Código del 21 es el supuesto terapéutico, cuando corre peligro, está en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Se ha sacado del texto una fórmula que decía antes: si este peligro no puede ser evitado por otros medios, es decir, se amplía el espacio de no punibilidad porque no exige la demostración de la inexistencia de otras vías para preservar la vida o la salud. La observación que se hizo a la palabra integral en realidad no afecta el contenido de la palabra salud, pues por la consideración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en su Carta Constitutiva, al considerar salud que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino completo estado de bienestar físico, psíquico y social, la palabra integral en realidad es solo una redundancia. Y finalmente llegamos a los abortos punibles que estaban en el Código del 21 y siguen estando hoy. Abortos punibles que pueden ser practicados por terceros o pueden ser practicados por la misma persona gestante. En el caso del aborto practicado por un tercero, va a haber aborto punible cuando se haga fuera del plazo de 14 semanas o se haga sin la presencia de alguna de las dos condiciones o indicaciones, siempre que este tercero lo esté haciendo con el consentimiento de la persona gestante. Si lo hace sin el consentimiento de la persona gestante, siempre va a ser delito. Y acá es donde vemos con enorme claridad la fuerza que tiene el consentimiento, que se espeja en la pena amenazada. Pues aquel que practique un aborto sin el consentimiento de la persona gestante tendrá amenazada una pena de 3 a 10 años, mientras quien lo haga con el consentimiento de la persona gestante tendrá una pena en expectativa de 3 meses a 1 año, con lo cual claramente se ve la fuerza que tiene el consentimiento en este tema. Antiguamente, tanto el aborto practicado con consentimiento como sin consentimiento por un tercero se agravaba si era seguido de la muerte de la persona gestante. Hoy solo se agrava cuando es sin consentimiento y el caso de consentimiento deberá ser resuelto por las reglas del concurso. Así como las penas del 85 refieren al tercero, el artículo 88 hace referencia a la persona gestante que practica su propio aborto o consiente que otro lo cause. En este caso están previstas las dos situaciones, manteniendo una tradición histórica de este tipo penal. Se mantiene la no punición de la tentativa de la persona gestante, pero se agrega como novedad la posibilidad de eximición de pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. Finalmente,
Estos tipos son todos dolosos. Finalmente, dentro de los punibles está el artículo 87, que tiene el supuesto del aborto preterintencional, cuando la persona, sabiendo que hay una persona gestante, ejerce violencia con la finalidad de provocar lesiones en la persona gestante, utiliza un medio que es idóneo para las lesiones, no es idóneo para matar al feto, y sin embargo se produce la muerte del feto, siendo previsible la conducta, pero no habiendo sido prevista. La novedad que trae el código, el único artículo nuevo que incorpora, es un tipo penal específico para el funcionario público, autoridad de un establecimiento de salud, efector, personal de salud, que injustificadamente dilatare, obstaculizare o se negare, en contravención a la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente previstos. Si bien está previsto en los artículos 10 y 11 de la ley 27610 la objeción de conciencia, esto no exime de la responsabilidad por no derivar en el tiempo adecuado. Como vemos, no hay enormes diferencias entre lo que había y lo que hay. Se ha incorporado el sistema de plazos y el sistema de plazos marca este nuevo nivel. ¿Qué comentarios críticos para finalizar podemos hacer? En primer lugar, hubiera sido deseable que en lugar de hacer referencia a causar un aborto, provocar un aborto, finalmente se describiera la conducta típica. Que hubiera una fórmula que dijera, por ejemplo, el que matare al feto en el seno materno por expulsión prematura, desde la anidación y hasta antes que comenzara el nacimiento. Otra crítica que podemos hacer es que si bien la ley de interrupción legal enmarca la práctica siempre como un acto médico, esto no se espeja en el Código Penal, por lo que una interpretación estricta nos llevará a declarar no punible la práctica, aunque no sea realizada por un profesional de la salud. También podría haberse aprovechado para incluir un nuevo supuesto de no punibilidad en los abortos eugenésicos o embriopáticos, si bien algunos consideran que van a quedar absorbidos por la figura de los abortos terapéuticos en esta mirada amplia de la salud. Finalmente, estos comentarios críticos no pretenden desmerecer el avance que significa el reconocimiento de derechos, que coincide con estos 100 años del Código Penal que estamos festejando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En tercer lugar vamos a escuchar a Alejandro Slokar, que es profesor titular de esta casa y de la Universidad Nacional de La Plata. Él va a exponer sobre la condenación condicional en el Código Penal de 1921-22. Alejandro. Muchas gracias, Cecilia. Obvio, hago propio también las expresiones de gratitud y de celebración de parte de los colegas en orden a la convocatoria. Creo desde luego muy importante nuclearnos en una jornada como la de hoy, en el tránsito del segundo centenario del Código Penal de la Nación Argentina, aún vigente, o mejor aún, cuanto queda de aquel código. O sea, bien sabemos que se trata del primer cuerpo integral que unificaba en la totalidad del país el conjunto de delitos federales y aquellos de competencia ordinaria, pero que por sobre todo, además, constituyó un instrumento indispensable para la configuración del Estado constitucional de derecho en nuestro país. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Digo con esto que el Código Penal del 21-22 vino a completar un largo derrotero en el ciclo de codificación en nuestra Argentina. Bien se sabe que nuestro país fue el último de Iberoamérica en contar con un código penal de orden nacional.
Y recuperando de algún modo las directrices que nos indicaba Maximiliano Rusconi de arranque, sin ánimo de historizar, creo que es indispensable reconocer que los modos en que se organiza el tránsito contemporáneo, desde luego que guardan relaciones con el pasado y toda su herencia. Digo con esto, entonces, las nuevas repúblicas de nuestro continente, a partir de las luchas por la emancipación, ascribían, en principio, a la construcción de un Estado moderno, a las nociones de soberanía popular, igualdad ante la ley, separación de poderes, gobiernos representativos, etc. A partir de entonces, muchos de los textos legislativos en la región fueron selectivamente clonados de fuentes europeas, sean estas francesas, británicas o aún italianas, como el Códice Sanardelli en el caso del terreno penal, que desde siempre eran consideradas el non plus ultra para las ciencias jurídicas y el progreso de una nación. Además, la preeminencia de abogados entre los estadistas y los legisladores de aquella temprana institucionalización es una evidencia adicional, en verdad, de que la legislación y la codificación fueron considerados como fundamentales para una exitosa consolidación de estas nuevas repúblicas independientes. Ahora, bien sabemos también que luego de nuestra independencia y la emancipación consolidada, durante los primeros 60 años que transcurren desde la organización formal del país, las autoridades nacionales no guardaron mayor urgencia en la programación de la criminalización primaria, esto es dictar un código. Y esta escasísima premura, en rigor, en sancionar un completo código penal, siempre llamó la atención frente a la celeridad de un código de comercio, que fue sancionado primeramente por el Estado de Buenos Aires y nacionalizado por allí por 1862, y el Código Civil, por cierto, de 1869, publicado siempre con notas ilustrativas de sus autores y editados con sus fundamentos y sus concordancias. ¿Por qué? Sería la pregunta. Y en gran medida esto lo explica Zaffaroni, para quien el control social punitivo entonces se ejercía en un plano como el urbano a través de cuerpos policiales conformados de acuerdo al modelo francés de mantenimiento del orden político y social, mediante el régimen de contravenciones. Esto es un derecho penal de autor con punición de actos preparatorios. Pero también en el ámbito rural, para la campaña, por parte de jueces de paz, mediante disposiciones especiales en contra de cuatreros, vagos, mal entretenidos, a los que se les destinaba el servicio compulsivo de las armas, ya que entonces el ejército era una institución penal. Y bajo esas condiciones, claramente en nada preocupaba a las élites la virtual inexistencia de una arquitectura jurídica en términos penales, razón por la que no es difícil concluir que la operatividad del control social y el discurso orgánico codificador no necesariamente resultan funcionalmente coincidentes. Y esto lo formulo a modo de advertencia, porque creo que mucho más que a menudo el desarrollo del proceso formativo y evolutivo de los sistemas de castigo público, por llamarlo de algún modo, se explica de una forma un tanto lineal, simplista, esquemática, diría, desde el proceso codificador. No tengo tiempo, por cierto, para agotar este derrotero, pero desde el Código Tejedor en adelante bien se señala en cualquier reseña biográfica cuáles son los pasos dados. Pero, creo indispensable recuperar que interín tuvo lugar una legislación de emergencia disciplinante en nuestro país, como la que enseña la ley
3335, llamada Ley Bermejo, de deportación a los reincidentes, la Ley 4144 de residencia y la 7029 de defensa social, en virtud, todo ello, del positivismo ideológicamente dominante entonces. O sea, de la criminalización del gaucho pasamos a la criminalización del inmigrante, de la leva a la deportación o encierro institucionalizado. Claramente, todo sistema penal, y el nuestro no puede ser excepción, aparece construido paso a paso, teniendo en vista necesidades de control que proponía entonces un naciente modelo de organización social, de estructura social al amparo de la División Internacional del Trabajo. Sin dudas que desde el punto de vista de la labor de codificación no podemos negar de nuestras raíces, y en gran medida esta celebración reivindica o es un tributo a la labor llevada adelante por aquellos codificadores y comentaristas que signaron nuestra disciplina. En ese sentido, al autor de principios del siglo pasado, a quien le cupo la mayor tarea por llevar adelante la labor, fue al notable Rodolfo Rivarola, que por 1910, a cargo de la Cátedra de Derecho Penal de nuestra casa, publicaba su monumental Derecho Penal Argentino. Y que con las críticas entonces de Julio Herrera al proyecto de 1906, aparece el impulso codificador de Rodolfo Moreno Hijo, que inicia ya después de una década el trámite legislativo de nuestro digesto aún vigente. Se dijo, Rodolfo Moreno Hijo, además de diputado nacional por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, del que era presidente, era profesor de Derecho Penal en nuestra casa y titular de Derecho Civil Comparado en la Universidad Nacional de La Plata. Llegó a ser gobernador provincial, efectivamente, y precandidato a presidente de la Nación. Y al presentar el proyecto de 1906, con escasísimas modificaciones, expresó entonces que el único propósito que perseguía era el que se adoptase un material como base para la redacción de un texto definitivo. Para entonces encargó una encuesta a distintos magistrados del foro penal. Dijo Moreno entonces, la comisión no ha procedido en esta materia con criterio propio ni personal. Ha tratado de ser exponente de las necesidades nacionales, haciendo obra práctica, científica, humana y eficaz. Fin de la cita. Esto ocurrió el 21 de agosto del 17. Algunos años más tarde, en el tratamiento de la media sanción que cupo en diputados, se insistió con la pena de muerte por parte de iniciativa del senador Melo, lo que fue resistido como Cámara originaria por el propio Moreno y sus acompañantes en la Cámara de origen. Era el privilegio y sigue siéndolo como Cámara iniciadora. Pero claro, 1821 y para entonces, el presidente Irigoyen, desde 1916, había conmutado todas las ejecuciones que se habían dictado judicialmente. ¿Por qué? Sería la pregunta. Bien sabemos de la formación krausista de Irigoyen, que lo ubicó decididamente en el abolicionismo, tanto como en el rechazo a la peligrosidad y a las medidas, en rigor penas, sin delito, siendo que jamás envió un proyecto de esa naturaleza al Congreso Nacional. Las ideas de Krause, desde luego, habían penetrado en Irigoyen a tal punto, dice Coriolano Alberini, que en definitiva su teoría, en nombre de la teoría de la personalidad moral, no solo de los sujetos, sino también de las naciones, tomó decidido partido en favor de una política que es notoria entonces, no solo
la de la neutralidad, sino también de la resistencia a toda muerte. Pero tampoco puede olvidarse, y aquí quiero hacer centro ya definitivamente en los minutos que me quedan en el tema que había separado, pero no podía omitir estas consideraciones, tampoco puede olvidarse la simpatía que tuvo Irigoyen a la condena y a la libertad condicionales. Digo esto porque, en definitiva, desde el primer Congreso Penitenciario de Londres de 1862, universal, las penas cortas de libertad se saben que son desocializadoras y no son en verdad de recibo. En 1895 el proyecto Segovia incorpora la primera previsión, luego sí, definitivamente en 1906 es el primer proyecto que la recepta, del cual se recupera la iniciativa de Moreno, con base en el esquema franco-belga. Pero más allá de eso, que en verdad es una mera referencia del orden histórico comparado, lo cierto es que tanto la condenación condicional como la libertad condicional formaron parte de la plataforma de campaña aprobada por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. El diputado y dirigente irigoyenista Roberto Parri, en un texto llamado Libertad Condicional y Condenación Condicional, proyectos de ley presentados en 1920, el diputado después nutrió con sus aportes a la Comisión de la Cámara de Origen, recupera en verdad una iniciativa que tampoco era propia, sino que era de un convencional radical llamado Isaías Amado, también abogado, que en su contribución presentada a la Convención Nacional del Partido en 1916, o sea, previo al acceso de Irigoyen al gobierno, había reclamado la incorporación de estas iniciativas como materia de plataforma. Bien sabemos que todo ello le permitió triunfar a Irigoyen en las primeras elecciones presidenciales donde se garantizó el sufragio universal masculino, desde luego, secreto y obligatorio por parte de casi el 50% del voto popular. El Código Penal, todavía vigente en Argentina, es el primer código democrático en nuestro país. Sin dudas, y con esto completo, que la elaboración del código es iniciativa opositora, producto de ese esfuerzo intelectual y aún político de Rodolfo Moreno, y que constituye, desde luego, un ejemplo a seguir adecuado al funcionamiento institucional que merece nuestro país. Todavía, fíjense la referencia en aquella incipiente democracia. Pero en cambio yo recupero con esto una idea no solo de Raúl Zaffaroni, sino del Platense y Rizarri, que en verdad el código debería llamarse el Código Irigoyen. Código Irigoyen. ¿Por qué? Porque tiene el enorme mérito de haber eliminado e impedido la pena de muerte, de sortear, como dijo Rusconi, el embate positivista, peligrosista, de entonces, bien propio de nuestras academias, por introducir reformas a la privación de libertad mediante la condenación y la libertad condicionales, y porque por sobre todas las cosas fue técnicamente sobrio, racional, lo que desde luego facilitó el desarrollo de distintos planteamientos sobre la elaboración dogmática, con prescindencia, cuanto menos hasta el día de hoy, de filiación de matrices. Claro, a la cuenta de cerca de 1000 reformas desde su vigencia, o sea, un promedio de más de 10 veces al año modificado, es poco lo que queda de aquello. Repárese solo una cosa, y con esto concluyo. En el primer siglo de vida institucional de la Argentina, se habían aprobado en el país alrededor de 15.000 leyes, mientras que para dictar más las 12.000 restantes bastó tan solo la mitad de ese tiempo. Luego se repite lo que providencialmente señalaba Moreno por 1916, y concluyo con la referencia. Decía entonces el codificador:
El código y las leyes vigentes contienen principios contradictorios, repeticiones innecesarias, omisiones increíbles, excesos en unos casos y defectos en otros, ofreciendo más que un conjunto, un amontonamiento de disposiciones que no llenan las necesidades del país ni las imposiciones de su cultura. Fin de la cita. Ocurría esto un 17 de julio de 1916. Entonces, como hoy, creo que hay un desafío, no solo jurídico, sino por deber ciudadano, de atender cuánto de todo aquello ayudó y contribuye aún a la consolidación democrática de la Argentina, o cuánto, por el contrario, merecerá de las transformaciones que, desde luego, mucho está a cargo de cualquiera de todos nosotros. Gracias una vez más por la atención y por la convocatoria. Muchísimas gracias, profesor Slocar. Bueno, vamos a abrir el chat para preguntas. Si les parece bien, yo puedo leer las que haya. Como todavía no tenemos preguntas, bueno, voy a aprovechar para hacer un comentario que me parece un gran homenaje, haber conversado sobre la historia que precedió al código, la orientación político-criminal, la vida del código en estos primeros 100 años de vigencia, y también, bueno, las repercusiones que tiene en el presente. Creo que los dos expositores y la expositora seleccionaron temas de mucha importancia y de mucha relevancia, justamente para el motivo de la convocatoria. Me parece que ha habido en estos años propuestas de, bueno, de reforma integral o de cambiar el Código Penal, y quería consultarles, aprovechando mi calidad de coordinadora y que todavía no han llegado otras preguntas, quería consultarles a los dos expositores y expositora, bueno, ¿qué les parece si el camino, si habría que realizar un nuevo Código Penal y qué características debería tener ese Código Penal? O si habría que, bueno, seguir enmendando y cuáles serían los puntos a enmendar en la actualidad. Así que, bueno, dejo abierta la pregunta y les dejo la palabra. Puedo tomar la iniciativa. Gracias, Gracias. Cecilia. No, es muy interesante siempre recuperar, en definitiva, cuánto del pasado vive en el presente. Por eso no es una mera efeméride, sino acaso como una piedra lanzada hacia el futuro. Cuánto de todo aquello, en verdad, nos puede nutrir en un debate que favorezca, insisto, ni más ni menos que la plena vigencia del Estado de Derecho. Y desde esa perspectiva, bien es cierto que desde el proyecto Soler de los 50 hasta la actualidad, sobre todo en los últimos 15 años, tuvieron lugar la creación, redacción de anteproyectos de reforma integral del Código. 2006, 2014, luego creo que hay uno todavía del 2019. Es decir, son iniciativas en verdad importantes que de algún modo acometen la tarea de la nueva redacción integral de toda la materia a partir de un corpus que sintetice, sistematice toda la legislación existente. Por cierto que conocemos que en definitiva hasta el día de hoy ninguna de las iniciativas tuvo demasiado éxito. Habrá que considerar cuáles son las dificultades de contexto, los obstáculos con los que se tropezaron, la reunión de consensos indispensables para todo esto. Yo puedo dar cuenta en cualquier caso de la experiencia personal en cuanto me cupo coordinar la tarea de aquel año 2006. Tarea ardua porque comprendía, por cierto, la reunión semanal en 2 ocasiones, durante 2 días en la semana, a lo largo de más de 1 año y medio. Por cierto,
labor que era cumplida en forma gratuita, honoraria, por parte de cada uno de los integrantes de la comisión, que concluyó consagrando una propuesta. Esa propuesta fue sometida a deliberación por parte de la crítica y el control de parte de las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, distintas entidades, y al cabo de algunas reformulaciones de aquella iniciativa originaria, luego se conformó, en definitiva, la redacción final de lo que fue la propuesta. Puede, de algún modo, atenderse algunas omisiones, algunos defectos, pero no dejaba de ser eso. ¿Acaso, sino un material inicial que contribuya, desde luego, a la necesaria labor legislativa? En manos del legislador está todo eso. Lo que sí es cierto, en cualquier caso, que el contexto que acompañó la elaboración de ese texto, porque todo código es un texto que tiene un contexto tanto discursivo como social, y socialmente veníamos de la mano de la aprobación del conocido paquete de leyes Bloomberg. De lo que se trataba, cuanto menos, era de sumar menor irracionalidad a todo esto y contribuir a una suerte de, si se me permite la metáfora, no es mía, sino de Jorge el Malogrado, Jorge de la Rúa, que expresaba que la funcionalidad que había tenido el proyecto y la labor de la comisión era generar un contrafuego que permita, cuanto menos, atender e impedir todo lo malo que tenía el incendio provocado por aquella legislación. Ese fue ni más ni menos que el empeño y la necesidad de entonces. Desconozco cuál habrá sido la, si se quiere, vocación del orden político criminal en función de las otras dos iniciativas. Si acaso logró algún cometido y lo reputo exitoso, en definitiva, la labor de la comisión, es cuanto menos el que haya frenado la marcha del fuego, si se quiere, o si no peor, el avance del infierno, que tenía que ver con la regresión y el punitivismo reinante entonces. Si me permitís, Cecilia, ampliando, complementando esta excelente explicación de Alejandro, un código es un cuerpo legal exhaustivo y sistemático. Exhaustivo con la completividad de la materia. Y hoy nuestro código no tiene la completividad de la materia. Las más de 1000 reformas que mencionó en su exposición el profesor Slocar muestran que no puede ser sistemático con semejante cantidad de reformas. Entonces, un nuevo código o la modificación del actual se impone. Es imprescindible lograr nuevamente, antes de empezar hablábamos con el profesor Rusconi, era mejor el del 21, claro, porque era exhaustivo y era sistemático, estaba toda la materia y estaba ordenada, armada. Lamentablemente la hemos ido desarmando, mencionó el profesor Slocar, desde la reforma Soler en adelante. 40 años el código se mantuvo prácticamente inalterable. Y después de los años 60 empiezan, y cuando llegamos directamente a este siglo, las reformas son espasmódicas, sentimentales, están influidas por la opinión pública. Y esto se espeja en un código que ha perdido dos de sus características principales. De ahí la importancia, la imperiosa necesidad de un nuevo cuerpo o ayornar este, que debe volver a tener sus requisitos imprescindibles. Muchas gracias. Hemos perdido a un expositor, así que no sé si Mario querías hacer algún comentario. Sí, yo específicamente estaba pensando, mientras los escuchaba, y también viendo mi omisión inicial, que cómo funcionan, la pregunta sería a los expositores, cómo piensan ellos que funcionan y si tiene importancia los periodos de vacancia, porque Noemí mencionó al principio que nuestro código actualmente vigente tuvo ese periodo de vacancia, por eso el homenaje se hace en el 2022, que es los 100 años de la entrada en vigencia, digamos. Y el Código Penal español del 95 tuvo un periodo superior a un año, si no recuerdo mal, de vacancia.
cómo se pueden aprovechar esos periodos de vacancia una vez que un proyecto o un código es aprobado legalmente, ¿no? Esos periodos en los que está aprobado pero no entra en vigencia, refiriéndome a lo que significa vacancia. Si eso puede ser un elemento de separar ese código de la coyuntura, si ese periodo puede ser un momento de evitar errores de esa legislación que tal vez a veces surgen del calor de los momentos. ¿Qué opinan de los periodos de vacancia y si realmente cumplen una función relevante? Nunca lo he pensado, no, realmente creo, escuchándote, me parece que podría solucionar justamente algunas de las cuestiones que mencionaste y que mencionó Alejandro, cuando hace referencia a la falta de consensos. Podría realmente utilizarse ese periodo de vacancia para tranquilizar cosas y darnos cuenta a todos la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar esto. Esto no le sirve a nadie así. Y no deberían prevalecer otras cosas más que la necesidad de los técnicos en la materia. Realmente la mirada técnica debería ser la que alumbre el camino que se debe seguir. Y cuando presentaste esta jornada, hiciste referencia, y también lo mencionó Rusconi, a la historia, y no podemos dejar de mirar para atrás, no se puede crear nada nuevo, hay que crearlo en función de lo que se hizo, de lo que ya existió, de lo que hemos estudiado, y quizá ese periodo que vos estás mencionando pueda dar esa distancia que la coyuntura no permite dar. Desde luego también coincido, es una herramienta, creo que una, entre otras tantas. Si un código es precisamente un cuerpo sistemático, con claridad prescriptiva, sin antinomias, sin inconsistencias, desde luego que merece la mayor atención desde el punto de vista de la creación. Tanto que, en particular, la indispensable referencia es la de la reserva de código, ¿verdad? O sea, la Constitución Nacional encomienda en verdad el dictado de un código penal y no de legislación aislada, espasmódica, coyunturista. Lo que se perdió de referencia es precisamente la nota central de sistematicidad. Cierto que existe un conjunto también de previsiones y recomendaciones, aún del orden internacional, que nos invitan a considerar que, en verdad, sería conveniente el tratamiento de un texto de esa naturaleza con la más amplia previsión de consulta. Esto es, más nutrida sea la incorporación de voces, mayor desde luego será el consenso. Eso quizás conspire contra la claridad prescriptiva. Sin dudas, será cuestión de esfuerzo de síntesis final. Pero junto con la consulta amplia, se aconseja desde siempre en el orden internacional desatender la urgencia durante periodos electorales. O sea, no parece ser una buena consejera la elección y el fragor de la lucha que tiene en disputa del orden político partidario la situación vinculada a un código que merece una atención del orden de una, insisto, mayoría casi calificada, como también se reputa en términos de exigencia del orden internacional. O sea, vacatio legis parece ser necesariamente una de las herramientas, insisto, sumada a la amplitud, a la necesidad de no atender estas circunstancias en periodos electorales y, por cierto, sumar como exigencia, si es posible, el requisito de mayorías calificadas. Muchas gracias. Tengo una pregunta del público. Recuerden que quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlo en el chat. Gabriela Yanque pregunta sin identificar específicamente a qué orador o oradora, así que entiendo que es tanto para la profesora Remper como para el profesor Slokar. La pregunta es que si la idea
es ir en camino a un código penal menos punitivo, porque hay cada vez más población carcelaria, y pregunta concretamente si se trata de un del código de fondo o de los códigos de forma. No parece ser correlativo el monto de las penas con relación a la población carcelaria. No es subiendo las penas como eliminamos delitos. Esto parece ser una confusión importante y que no ha sido clarificado quizá para nuestra sociedad como corresponde. No es cuestión de un código más punitivo o menos punitivo. El código debe ser sistemático, debe ser armónico, debe ser proporcionado, y en ese sentido, esta armonía interna con el mayor reproche a lo que afecte los mayores bienes jurídicos y así proporcionalmente va a reflejar los valores de una sociedad, y siempre con el límite constitucional de los bienes jurídicos constitucionalmente reconocidos. Me parece que eso debe ser el norte de cualquier proyecto de reforma. Cuando recién Alejandro hacía referencia a las consultas, me parece recordar, y corregime Alejandro si no es así, que cuando abrieron a consultas el proyecto en el que participaste, un porcentaje elevadísimo solo se refería al tema del aborto y algún otro tema puntual, que eran los que puntualmente afectaban al grueso, y no habían consultas o debates sobre temas específicos muy amplios, sino el supuesto de la vuelta del infanticidio, esta vez ya no por causa de honor, y el tema del aborto como los 2-3 temas centrales, ¿no es cierto? Sí, fue efectivamente así, como decís, Noemí. Digo, de entonces a hoy parece que aprendimos bastante, porque en cualquier caso es texto positivo. Nosotros insinuamos en aquel anteproyecto la incorporación del sistema de plazos, en conjunción de luego con las clasificaciones, tal como sigue en el código vigente. Mereció una demonización, satanización por ahí, pero bueno, al cabo de un tiempo algo se aprendió. Respecto de la pregunta, en orden al incremento de la población carcelaria, bien es cierto, también coincido con mí, esto es, guarda correspondencia quizás con algunas cuestiones del orden procedimental antes que sustantivo. ¿Por qué? Por la conocida siempre inversión del sistema penitenciario. Si 7 de cada 10 de los que están encerrados son presos preventivos, desde luego que en ese aspecto es mucho lo que podrá saber informar el régimen del encarcelamiento preventivo antes que la calidad o cantidad de la sanción que se disponga en el Código de Fondo. Desde esa perspectiva, me parece que es indispensable siempre recuperar algo bueno de becaría en orden a la eficacia de las penas y no necesariamente a la magnitud que en términos generales se combina. De modo entonces que eso quizá pueda satisfacer en algo, no solo el ius publicum respondendi, quizá la pregunta la podría responder Maxi, pero en cualquier caso me parece que algo de todo esto se insinúa en ese planteo. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Yo también me voy a permitir hacer un comentario sobre la ponencia de la doctora Goldstein de Rempel, porque bueno, aborto es uno de mis temas favoritos desde hace mucho tiempo. Yo, digamos, coincido quizás en la apreciación acerca de si uno mira el texto que quedó plasmado en el Código Penal, claro, uno podría decir que el cambio no es tan grande. Sin embargo, yo creo que precisamente la regulación del aborto tiene
algunas complejidades mayores, como por ejemplo el hecho de que desde el Código Penal del 21 está este sistema de indicaciones o de causales, y que sin embargo no se cumplió durante prácticamente 80 años, o sea, no hubo ningún tipo de implementación y tampoco había demanda del sistema de salud de las mujeres que sí tenían, digamos, sí cumplían con alguna de las causales, pero no iban a demandar al sistema de salud la realización de los abortos que ya eran legales en ese momento. Esto cambió más o menos a mediados de la década del 2000, que empezó a haber justamente una disputa por la implementación del sistema de causales. Y eso fue generando una modificación grande en la vida de esas causales que nadie conocía o que nadie se había tomado la molestia de implementar o de pensar qué implicancias tenían en términos de derechos. Entonces, si miramos con la regulación del aborto con una mirada más amplia, en términos de, bueno, ¿qué interpretación le podemos dar a todo el proceso de sanción de la ley 27.610 de interrupción legal del embarazo, que representó una movilización social enorme, tanto a favor como en contra también, pero digamos, hubo un debate muy importante, tanto en 2018 como en 2020, con muchísimas personas acudiendo a hablar en el plenario de comisiones del Congreso, con lo cual, lo que se estaba discutiendo, en términos por lo menos comunicativos, era la legalización del aborto. Entonces, yo creo que ese contexto de sanción de la ley hace que tengamos que pensar más bien en que la ley, digamos, cambió radicalmente, o sea, la regulación del aborto cambió radicalmente, y a esto yo sumaría que me parece importante interpretar los cambios normativos en el Código Penal en el contexto de toda la ley 27.610, que tiene que ver con, bueno, que digamos que ubica el aborto como un tema de derechos humanos, como una regulación que es más amplia, es decir, la parte del Código Penal es una parte chiquita, que quedó, bueno, en el Código Penal, como lo explicó magníficamente la profesora Goldstein de Rempel, pero me parece que justamente todo el resto de la ley que habla de las obligaciones de brindar acceso, y del aborto como un derecho de las mujeres, nos impone reconocer que aún frente a un texto del Código Penal bastante similar al anterior, con la excepción de, bueno, el cambio de las 14 semanas, que la orientación la orientación política de la ley cambió, digamos, se dio vuelta. En realidad, yo creo que hoy por hoy tendríamos que interpretar que el principio general es que el aborto está permitido, y que no está permitido recién a partir de la semana 15, y que incluso está permitido también en los casos en que el embarazo ponga en peligro la salud y la vida de la mujer, y en casos de la persona gestante, y en casos de violación. Y una última cuestión que quería plantear, esto es una pregunta a la profesora. En realidad, es cierto, coincido en que la ley no pide, digamos, no exige que el aborto, para ser legal, sea practicado por un profesional de la salud, y yo lo veo, digamos, quería preguntarle si eso le parece objetable, porque si bien el reclamo social siempre fue, bueno, aborto legal, seguro y gratuito, a mí me parece que hoy por hoy, con las formas en las que podemos realizar abortos, en realidad no hace falta un profesional médico, hace falta información correcta y, bueno, saber usar los medicamentos para poder hacer un aborto autoadministrado. Entonces yo le quería preguntar si le parece que eso es un defecto de la ley, que si le parece problemático. Cecilia, yo veo una enorme discordancia
entre la ley y su reflejo en el Código Penal. Una cosa es la ley que reúne todos los requisitos que mencionaste, que pone en valor el derecho de las mujeres y de las otras personas con capacidad de gestar, que antepone la autonomía a otros bienes jurídicos, que engloba la práctica como un acto médico, pero todo eso no se espeja en el Código Penal. Por eso, entre las críticas que hice al final, que vos tomás el tema médico, entiendo que el presupuesto de la ley es que la práctica del aborto es una práctica médica. Ya desde el primer artículo de la 27610 se habla de la salud pública. Sin embargo, no hay un correlato en el Código Penal, ni siquiera en los abortos no punibles. Cuando estamos hablando que sí puede practicarse en la semana 6, pero a lo mejor se tiene que practicar en la semana 26. Y en esos casos, la presencia del profesional médico debería ser indispensable como requisito justamente para garantizar la vida de la persona gestante cuando está en conflicto con los otros bienes que justifican la no punibilidad. Entonces me parece que no sé si la no inclusión del profesional en el Código Penal, del profesional médico, es un olvido o si se hizo adrede, porque quizá con una mirada centrista de capital federal creemos que todos pueden acceder en un establecimiento médico y a lo mejor no en todo el país se puede. Pero si no fuera el caso de ponerlo para todas las prácticas atípicas o no punibles, en el caso de la no punibilidad considero que es imprescindible. A los dos requisitos que establece el código, el consentimiento y en el caso de violación la declaración jurada, debería existir como existía antes el médico. Es más, decía médico diplomado, nada más, justamente para que no, aunque fuera un médico procesado por realizar abortos, ¿para qué? Para garantizar la vida o la salud de la persona gestante. Creo que en ese punto en particular, por lo menos, es una omisión que no se refleja en la ley. La ley claramente, y por eso habla de consentimiento informado, mientras que en el Código Penal se habla solo de consentimiento. Cuando no es consentimiento informado es solo para la práctica médica. Y bueno, limitemos los requisitos del consentimiento. Creo que por lo menos en los no punibles sí es una omisión que debería ser subsanada. Muchas gracias. A mí me parece que en realidad la parte de la obligación de que haya un servicio médico que proporcione el aborto en las condiciones legales, creo que quedó en la otra parte de la ley, de la ley 27610, pero en la parte que no reformó el Código Penal, pero por supuesto que bueno, que podría ser una observación. No podemos aplicar analógicamente el Código Penal, y en consecuencia, si el Código no exige que se trate de un profesional médico, por más que la ley 27610 lo enmarque como un acto médico, no podemos exigir que sea un médico porque el Código no lo exige, de modo que si lo realiza cualquier persona que no es médico, va a ser no punible. Y esto, desde mi mirada, no es correcto. Fíjense, Cecilia, si me permitís un segundo. Sí, por Fíjense supuesto, que estamos reproduciendo un poco el problema que decíamos del proyecto en el que trabajó Alejandro Slocar, ¿no? Que a veces estos temas tan controversiales, vos misma mencionaste que había un movimiento a favor y un movimiento muy fuerte en contra también, son los que frustraron ciertas reformas del Código Penal anteriores, ¿no? Ciertos proyectos anteriores. Y piénsese que si se va a discutir un nuevo proyecto, se va a discutir todo de nuevo. Es decir, lo que dice la ley actual tal vez no sea lo que quede en el Código Penal, y la fuerza de estas oposiciones sociales, jurídicas, terminen en otra cosa. Entonces, un proyecto de Código Penal integral es muy dificultoso de tomar. Ya para empezar, aquello que los que piensan que se ha ganado algo con ciertas leyes, lo ponen sobre la mesa, otra vez. Y aquellos que perdieron, que piensan que se perdieron con ciertas leyes,
tiene la posibilidad de volver a intentar que sus posiciones sean las predominantes. Es decir, es un costo social, en general, un nuevo proyecto completo de Código Penal, en el que todos tienen que estar dispuestos a poner sobre la mesa pérdidas y ganancias anteriores, y tal vez las cosas salgan diferentes. Y por eso los proyectos anteriores vinieron fracasando, porque siempre hay algún tema en el que no se logra ese acuerdo, que impide. Más en una sociedad que está muy dividida. Entonces eso es problemático, es muy problemático para lograr ese nuevo código, si es que es necesario ese nuevo código, ¿no? Yo al principio planteé esta prevención de que, y nuevo código viene tal vez con un equilibrio de fuerzas muy débil, y si eso va a tener el consenso social suficiente, especialmente en estos puntos, en los delitos más problemáticos, en algunos delitos también emblemáticos, como los delitos económicos que han generado a lo largo del tiempo, al estar separados del Código Penal, una sistemática propia, ¿no? Ahora, ¿cómo esa sistemática va a desaparecer y qué va a quedar dentro de un proyecto de código? Son temas que hacen a que todos estemos dispuestos a una discusión abierta, ¿no? Y eso cada vez es más difícil en estas sociedades, me parece. Tal vez estoy dando un mensaje pesimista al final, ¿no? Pero me parece que ese consenso y que nos sentemos con una especie de posición originaria a discutir un código se dificulta cada vez más. Cada vez más. Y el sistema en el que nos comunicamos, con las redes sociales, etcétera, también presenta una gran dificultad para la discusión de argumentos, ¿no? A veces nosotros estamos haciendo justo una investigación de CIP sobre la comunicación, por lo menos la comunicación de las decisiones judiciales en las redes sociales, en distintas redes sociales, y lo que notamos con esa investigación es que no hay argumentos, que simplemente cada uno expresa su opinión y luego en algunas de ellas son más tendientes a la agresión, incluso. Entonces esto es cada vez más dificultoso, en una sociedad cada vez más dividida, con más dificultades para consensos amplios. Lograr la reforma integral de un código penal es cada vez más difícil y cada vez más peligroso, porque esas posiciones coyunturales pueden ganar en un segundo y terminar con un código que lamentemos, ¿no? Por eso el periodo de vacancia tal vez no es tan importante, pero daría un respiro para que esa otra fuerza social o esa otra posición social pudiera volver a intentar en ese periodo, un periodo de reflexión. Pero me parece cada vez más difícil que una reforma prospere, porque muchas veces no hay una verdadera puesta en la mesa libre de las ideas y en una posición de escuchar al otro, sus razones, y tratar de comprenderlo en lugar de atacarlo. Me parece que eso cada vez es más difícil, ¿no? También habla de nuestra madurez como sociedad. Muchas gracias, Mario. Lo que les propongo, tenemos una última pregunta, así que les voy a proponer, entonces, que es de nuevo una pregunta para los dos expositores, así que les voy a proponer, yo hago la pregunta, si ustedes quieren, contestan, y hacen una última reflexión para cerrar el panel, y por supuesto también Mario, querremos el epílogo del director del departamento. Va a la pregunta entonces. ¿Son compatibles con nuestra tradición penal? Perdón, la pregunta es de Valentín Álvarez. ¿Son compatibles con nuestra tradición penal, o lo que queda de la sistemática del Código Penal, las ideas del sistema procesal adversarial anglosajón que se pretenden introducir? Yo lamentablemente no tengo respuesta a la pregunta, tomo debida nota, pero no estoy en condiciones de responder eso. Vuelvo a agradecer a Mario y la iniciativa de las autoridades del departamento. Me parece saludable volver a vernos la cara, cuanto menos en forma virtual, en el tránsito, insisto, de la segunda centuria de este código. Si tendrá buena o poca vida, a saber, quizás nos herede y nos coloque en nuestros sucesores la responsabilidad de hacer algo bueno, algo mejor de lo que tenemos, porque cambiar para peor siempre no es sano.
La experiencia, vuelvo al año 2006, siempre el éxito, el fracaso es relativo. Yo soy moderadamente optimista respecto de aquello, en la medida en que no tenía por vocación ni mucho menos cobrar estados parlamentarios ni ser sancionado. Creo que su funcionalidad, insisto, fue la del contrafuego, contrarrestar el fuego del infierno de demagogia punitiva de entonces. Y en ese sentido creo que el objeto fue satisfecho desde el orden político. Gracias de nuevo a todos. Realmente creo que la pregunta podría estar más dirigida a un procesalista que a los que nos dedicamos al derecho penal de fondo. Yo creo que este tipo de conversaciones en el ámbito académico, donde siendo la universidad pública están todas las voces, es lo que sirve justamente para acompañar cualquier reforma. Me parece que es imprescindible que la universidad pública debata, porque tiene la posibilidad de hacerlo desde un lugar no comprometido en la gestión y que sirva para la reflexión. De alguna manera, todos nosotros como docentes de este departamento formamos a los futuros jueces, a los futuros legisladores, a los futuros, y está bueno que los invitemos a reflexionar sobre estos temas, porque claramente estas leyes, este código o el que venga va a seguir rigiendo la vida de los que vengan. Y entonces es importante que desde la academia tomemos como premisa comprometernos en el debate, y que este debate le sirva a los que en su momento van a ocuparse de resolver, si es que es necesario, un nuevo código. Por mi parte, nada más que agradecer la convocatoria. Muchas gracias. Mario, ¿querés Sí, dar las últimas palabras? Yo creo que la pregunta generaría otra convocatoria para discutir puntualmente del sistema adversarial. Nosotros ahora tenemos una pequeña experiencia con el Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy, pero es todavía demasiado pequeña tal vez como para hacer un juicio sobre un sistema, ¿no? Porque los códigos a veces implementan ciertas características de un sistema y otras no, y entonces no se puede hablar del sistema por un código y por la experiencia breve de un código aplicado en una sola región. Así que eso daría lugar a una nueva convocatoria que podemos realizar tranquilamente desde el departamento. Para finalizar, agradecerle a los expositores sus palabras, su tiempo y la reflexión sobre esto, que me parece, para tratar de no ser tan pesimista como en mi exposición anterior, mi intervención anterior acerca del futuro de la reforma, es un aliciente para pensar. Lo que tenemos que hacer es pensar, ser razonables, y a veces lo que planteabas vos, Alejandro, también, es que un proyecto de código puede tener una función diferente a la de ser una ley. A veces otro proyecto puede tener la idea de ser una ley y mostrarnos en ese espejo que no debemos caminar por ese camino. Entonces, en la función intermedia que tienen los proyectos, tal vez ganamos siempre. Ganamos algo siempre. Espero que no retrocedamos nunca más a cosas como esos proyectos, como las reformas Bloomberg, etc. Muchas gracias a todos y a toda la concurrencia por el tiempo. Muchas gracias a todos.